Bueno, vamos a ver este último dispositivo de rompimiento de esta segunda unidad. Se trata del interruptor unilateral de silicio. ¿Por qué se le llama unilateral? Porque este dispositivo solamente conduce en una dirección. Nosotros ya vimos otro que era el SBS, que se conoce como interruptor bilateral de silicio, y recuerdan que ese dispositivo conducía tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Era muy apropiado, ¿verdad?, para controlar a un triac, porque como ya hemos comentado en varias ocasiones, el triac conduce también en los dos sentidos del voltaje de entrada, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, y requiere, ¿verdad?, pulsos de corriente en cada semiciclo. Y por esa razón, tanto el SBS como el DIAC están apropiados para controlar a un triac. Sin embargo, este y el UJT que ya vimos anteriormente son unidireccionales y casi siempre los vamos a encontrar controlando a SCRs. ¿Por qué razón? Porque tanto este dispositivo, el SOS, como el UJT solamente conducen para el semiciclo positivo, y es precisamente donde quiere el pulso de corriente el SCR o cualquier otro tiristor que no sea precisamente un triac. Bueno, dice, es un dispositivo de rompimiento que se activa en una sola dirección del voltaje aplicado. Esencialmente es un SCR en miniatura, consta de 3 terminales y coincide, ¿verdad?, con las terminales coinciden con los nombres de las terminales de un SCR, ánodo, cátodo y compuerta. Sin embargo, este dispositivo solamente se utiliza para señal en los circuitos de disparo. Bueno, aunque los dispositivos de rompimiento unilateral son más frecuentemente empleados en el control de SCRs, también dicen pueden ser empleados en el control de triacs mediante un circuito de apoyo, como vamos a ver más adelante. Entonces, hace un rato les mencionaba que este es apto para poder controlar a un SCR, pero incluso, ¿verdad?, si nosotros hacemos ciertas adecuaciones al circuito de disparo, también puede servir para que excite a un triac. Bueno, conectando, dice, un diodo Zener entre la compuerta y el cátodo, este dispositivo también se le puede modificar el voltaje de rompimiento. Acuérdense que el SBS pasaba lo mismo. La ecuación viene siendo la misma, el voltaje de Zener más 0.6. A diferencia del SBS, este dispositivo, ¿verdad?, tiene un voltaje de rompimiento que va de 6 a 10 volts. Acuérdense que el SBS tan solo era de 8 volts. Bueno, aquí vemos, dice, la curva característica de corriente voltaje del SOS que se muestra en la figura. Dice, el SOS como el SBS tienen una terminal de compuerta que puede cambiar las características básicas del voltaje de rompimiento. O sea que esto lo podemos modificar. Pero si no, ¿verdad?, pues quedaría como está la gráfica, con el voltaje de rompimiento que nos da el fabricante. Aquí conviene observar lo siguiente en esta gráfica. No se confundan, ¿verdad? Este dispositivo solamente conduce para cuando se le aplica un voltaje positivo entre el ánodo y el cátodo. Esta parte de la curva, ¿verdad?, indica una falla, porque ya se presenta acá el efecto avalancha, cuando ya se destruye por un alto voltaje. Entonces, la parte de funcionamiento normal de la gráfica es hacia el eje X positivo, hacia el eje horizontal. Bueno, decíamos, las características del SOS es el voltaje de rompimiento, que aquí se designa como BS, de 6 a 10 volts. La corriente de rompimiento IS es de 0.5 miliamperes. Y tiene un pulso, ¿verdad?, de voltaje de cuando está encendido de 3.5 volts. Entonces, este dispositivo lo vamos a utilizar ahorita para ver el funcionamiento de un circuito de disparo, ¿verdad?, que utiliza un aislamiento galvánico, o sea, utiliza precisamente un transformador de pulsos. Bueno, vamos a ver cómo quedaría el circuito. Aquí lo tienen, vean. Pueden observar que a pesar de que es un SOS, está controlando a un triac, pero se hizo una modificación del circuito. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿cómo trabajaría este circuito? No sé si lo logran ver. Sí, ¿están observando bien? ¿Se me escucha? Sí, profe. Profe. Se ve. Ujú. Bueno, entonces tenemos aquí el circuito, hay que ver cómo está constituido. Tenemos la fuente de voltaje alterno de 127 volts. Este voltaje alterno le llega a la resistencia de carga y al triac. O sea que estos dos elementos van a estar trabajando con corriente alterna. Sin embargo, el circuito de disparo, la red RC, compuesta por R1, R2C, el SOS y el transformador de pulsos, a lo que le va a llegar, va a ser un voltaje rectificado. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un puente rectificador, como el que vieron ustedes en electrónica analógica. ¿Sí entienden el funcionamiento de este circuito del rectificador o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a suponer que el voltaje es positivo. Si el voltaje es positivo, conduciría este y ¿cuál otro? Y este, ¿verdad? Para que la corriente fluyera por aquí y regresara por acá a través del devanado primario en el caso de que se disparara. Y ya para el semiciclo negativo, pues la cosa va a cambiar. Ahora el voltaje negativo de la fuente va a haber menos acá, va a haber más acá, y ahora el que va a conducir es este. Siempre la corriente le va a llegar a R1 por la parte de arriba. Eso indica que va a tener siempre la misma polaridad. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar esto? Pues vean, acá tenemos el voltaje de entrada alterna. Pero lo que le va a llegar al circuito de disparo ya va a ser un voltaje rectificado, porque el semiciclo negativo, el puente hizo que se convirtiera en positivo. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que el SOS le tenemos que meter un voltaje positivo. Entonces el SOS va a trabajar o va a generar un pulso tanto para el semiciclo positivo como negativo del voltaje de entrada, porque el puente ya lo rectificó. Bueno, entonces a medida de que empieza a crecer el voltaje, empieza a circular corriente, ¿verdad? Y empieza a cargarse el capacitor. El capacitor se va a cargar hasta dónde, me podrían decir, en este caso, hasta BS. ¿Y quién era BS? Pues es el voltaje de rompimiento del SUS. Acuérdense que el el SOS tiene un voltaje de rompimiento que oscila de 6 a 10 volts. Entonces, si el voltaje de rompimiento de este dispositivo es de 10 volts, pues el capacitor se va a cargar hasta 10 volts. Y cuando llegue aquí, ¿qué va a suceder? Pues le va a mandar un pulso de corriente aquí al devanado primario del transformador. Pero hay que observar aquí que la polaridad del devanado primario y del secundario están invertidas. Es decir, cuando aquí le apliquemos un pulso de corriente positiva, en el devanado primario va a haber un pulso de corriente negativa, como pueden ver. ¿Sí me entienden? Cuando el SUS genera un pulso de corriente positiva en el primario, en el secundario se genera un pulso de corriente negativa que va precisamente a la compuerta del triac. Y el triac nosotros sabemos que puede conducir con corriente positiva o con corriente negativa. Entonces, cuando vimos este dispositivo decíamos que no era necesario que estuvieran presentes las dos polaridades, que un triac podía conducir ya sea con una corriente positiva o con una corriente negativa. Pero ¿cuál sería el propósito de que se le invirtiera la polaridad al secundario del transformador? Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Ahorita lo explicamos. Entonces ya una vez que en el devanado secundario hay una corriente negativa, pues esa corriente va a disparar a quién? Al triac. El triac en ese momento, ¿verdad? Hace que aquí, ¿verdad? Se cierre el circuito, se comporta como un interruptor cerrado y el voltaje alterno de la fuente, ¿verdad? Se aplica a la resistencia de carga de tal manera que deja pasar la parte restante del voltaje de entrada. ¿Hasta dónde va a conducir el triac? Pues hasta aquí, ¿verdad? Al cruce por 0 en pi. Ya sabemos que ahí el voltaje se hace 0, la corriente se hace 0 y se va por debajo de la corriente de mantenimiento y el triac se apaga.
Bueno, ahora ¿qué va a pasar para el semiciclo negativo? Pues la fuente de entrada sigue su trayectoria, ¿verdad? Llega aquí y ahora el voltaje de entrada se convierte en negativo. O sea, a la carga y al tiristor, al triac le va a llegar un voltaje negativo, pero hay que recordar que el triac puede conducir tanto para el semiciclo positivo como negativo. Entonces, el triac está en condiciones de conducir. Ahora, ese pulso negativo de la fuente, pues ya dijimos que este puente de diodos lo va a invertir y lo va a volver positivo. O sea que esto es lo que realmente le va a llegar ya al circuito de disparo, a la red RC. Y otra vez, ¿verdad? Va a suceder lo mismo. El capacitor se va a empezar a cargar a una velocidad que va a depender del ajuste de R2. Cuando llegue al voltaje de rompimiento ABS, en ese momento se activa el SOS, genera un pulso de corriente en el primario del transformador, un pulso positivo, pero en el secundario volvemos a tener un pulso de corriente negativo. Esto provoca entonces que nuevamente el triac se active y deje pasar la parte restante de la onda, y ahí se va a mantener conduciendo hasta que llegue aquí a 2pi, donde nuevamente el voltaje de entrada se hace cero, la corriente se hace cero y el triac se apaga. Ya posteriormente, para el nuevo ciclo positivo, pues se vuelve a repetir toda esta situación. Nosotros sabemos que podemos variar el ángulo de disparo variando el valor de la resistencia R2. Entre mayor es R2, mayor va a ser el tiempo que demora en cargarse el capacitor, y mayor va a ser el ángulo de disparo. Si nosotros ajustamos R2 a su valor mínimo, pues ya la carga del capacitor va a depender únicamente de R1, va a ser la condición cuando el capacitor se va a cargar más rápidamente, ¿verdad? Y vamos a tener ángulos de disparo cercanos a cero. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con esto hasta ahorita, con lo que llevamos. ¿Dudas que tengan? Profe, en la parte donde explicó lo de el interruptor unilateral, el SUS, en el principio dijo que el pulso de voltaje era de 3.5, ¿verdad? A ver, permíteme tantito, permíteme. A ver, vuélveme a repetir, es que estaba checando algo. Ah, es que en los apuntes que están en Modle Ajá, dice que el pulso de pico de voltaje son 2.5. ajá, y acá Y ahí creo que usted mencionó que son 3.5. 3.5. Es que Sí. varía a veces, depende también del voltaje de ruptura, ¿sí? Los que tienen un mayor voltaje de ruptura tienen mayor pulso de pico, pero pues dentro de ese rango está, no hay mucha variación. Ah, ok. Bueno, Y lo demás sí lo entendí. miren, ahora les voy a explicar por qué se hizo el cambio de polaridad de esto. Porque los triacs actuales, cuando se están activando, se pueden presentar 4 modos de operación. Dice modos de operación de los triacs. Como se sabe, la dirección de la corriente de compuerta de un triac no tiene que concordar con la polaridad de su terminal principal, es decir, un triac se puede disparar con una corriente de compuerta positiva o negativa, y se tienen los siguientes casos. Esto ya lo vimos en su momento en la unidad 1. Ahora, los 4 casos son los siguientes: voltaje de terminal principal positivo, corriente de compuerta positiva; voltaje de terminal principal positiva, corriente negativa; voltaje de terminal principal negativa, corriente positiva, negativa; y voltaje de terminal principal negativo, corriente de compuerta positivo. ¿A qué se refiere el voltaje de terminal principal positivo? Bueno, aquí dice, el voltaje de terminal principal positivo significa que la terminal MT2 es más positivo que la terminal MT1. O sea que cuando nosotros decimos, cuando aquí es más y aquí es menos, decimos que tenemos un voltaje de terminal principal positivo. ¿Ok? Me voy a traer por aquí una
la polaridad que hemos utilizado, ¿verdad? Para explicar esta situación. Bueno, vamos a ver entonces, para el semiciclo positivo, que es este que tengo acá, ¿sí? De aquí a acá, ¿cuál va a ser la polaridad que va a tener el triac? La que va a tener el triac va a ser MT2, va a ser más positiva que ¿quién? Que MT1. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tiene un voltaje de terminal principal positivo, ¿ok? Cuando la polaridad de entrada se invierte, cuando tenemos esto así, ¿verdad? Pues esto acá también va a cambiar y ahora el más positivo va a ser MT1. Bueno, vamos a ver qué modo se presenta de estos cuatro, cuáles son los dos modos que se presentan en este circuito. Fíjense bien, para el semiciclo positivo tenemos esta polaridad, ¿no? MT2 es positiva, MT1 negativa. ¿Y qué pulso de corriente le llega a la compuerta? Como se invirtió la polaridad del transformador, a la compuerta le llega una corriente negativa. Entonces tengo terminal principal positiva, corriente de compuerta negativa. Esto quiere decir entonces que caemos en ¿quién? En el modo número 2. Terminal principal positivo, corriente de compuerta negativa. ¿Ok? Bueno, ahora, en el otro semiciclo, en el semiciclo negativo, ¿verdad? Ahora esto cambia. Ahora tenemos esto así, la polaridad de la fuente es negativa, así. La polaridad acá también es negativa. Eso quiere decir que la terminal principal, el voltaje de terminal principal ahora es negativo, para el semiciclo negativo, ¿verdad? ¿Y qué voltaje le está, qué polaridad de corriente le está llegando al triac? Pues también es negativo. Entonces vamos a ver en cuál caería. Pues resulta que cae en el 3, voltaje de terminal principal negativo, corriente de compuerta negativo. Es decir, en este circuito el triac está utilizando el modo 2 y 3 para encenderse. ¿Ok? ¿Y por qué se hizo esto? Porque dice acá, los triacs modernos se disparan bien en los modos 1, 2 y 3, pero el disparo se vuelve más difícil en el modo 4 y por esa razón muchas veces se evita el modo 4. ¿Cuál sería el modo 4? Cuando la terminal principal negativa y corriente de compuerta positivo. ¿Cuándo sucedería esto? Pues sucedería, ¿verdad? Si no hubiéramos invertido nosotros la polaridad del secundario. Si hubiéramos dejado la polaridad del secundario igual, pues aquí lo que le llegaría a la compuerta del tiristor serían pulsos positivos. ¿Sí me entienden? ¿Y cuándo se presentaría el modo 4? Pues el modo 4 se va a presentar para cuando el voltaje de terminal principal sea negativo, es decir, en el semiciclo negativo. Ahí vamos a tener esto, y si no cambiamos la polaridad del secundario vamos a tener una corriente positiva, y esto, ¿verdad?, haría que el sistema, el circuito, ¿verdad?, estuviera trabajando en el modo 4. Y esto, pues lógicamente no conviene, porque puede haber problemas a la hora de disparar el triac, se vuelven medio chocosos. Entonces, por esta razón se hizo la inversión de la polaridad en el secundario del transformador. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, bueno. Entonces, ya con este circuito, ¿verdad? Vamos a terminar esa parte de los circuitos de disparo con aislamiento, porque son solamente esos dos dispositivos, los optoacopladores y los transformadores de pulsos, con los cuales se puede lograr precisamente el aislamiento
en los circuitos de disparo. Bueno, hay que recordar los 4 dispositivos de rompimiento que vimos, que son el DIAC, el SBL, SBS, el UJT y el SUS. Abusados con eso. ¿Cuáles son los circuitos de rompimiento? Aquellos que generan un pulso de corriente debido a que cuando se llega al voltaje de rompimiento presentan una resistencia negativa. Una resistencia negativa quiere decir que la resistencia se reduce cuando el dispositivo empieza a conducir. Y eso provoca, ¿verdad?, de que haya mucha corriente. Bueno, dudas, preguntas. Muy bien, entonces si no hay dudas, pues yo creo que aquí la vamos a dejar. No quiero agarrar esto iniciado. Les voy a pedir por favor que ustedes repasen esos apuntes que tienen de electrónica analógica, lo que vieron ahí con el Inge Javier, cómo funciona este circuito, el 555. Es un oscilador, ¿verdad? Pero ya en un circuito integrado. Nosotros recuerden que utilizamos un oscilador con el UJT, pero ese es discreto, aquí ya viene integrado. Aún así hay que conectarle ciertas resistencias en ciertos pines para poder obtener un tren de pulsos, y ese tren de pulsos lo vamos a utilizar precisamente en un circuito de disparo. Entonces quiero que por favor para el lunes ustedes ya hayan investigado cómo funciona el 555, qué es lo que tiene internamente y qué va pasando a medida de que el voltaje se le aplica voltaje en la red RC, porque también trabaja a partir de una red RC como los circuitos de disparo que vimos anteriormente. ¿Sale? Entonces la vamos a dejar aquí y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Profe, con este terminamos la unidad 2 con el 555. Casi, ¿sí? Ah, ok. Bueno, Sale. Hasta sí, mañana. Salen sí, hasta luego. esta luna. Los salones que día. Sí, hasta lunes. Hasta lunes. Sí, hasta luego.
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden que la clase de ayer hicimos un primer ejercicio acerca de la ley de Gauss. Ahorita vamos a hacer otro. Va a ser un poco diferente al que vimos ayer.